Camilo Ochoa, el joven que parecía tenerlo todo, apareció muerto de manera repentina y sospechosa. Se hizo viral en varias ocasiones debido a los enfrentamientos verbales que sostenía en línea con distintas facciones, en especial contra los llamados sombreros. Desde hace meses, mantenía un discurso desafiante, grabando videos donde retaba públicamente a sus opositores y al mismo tiempo, presumía un estilo de vida rodeado de lujos, seguridad y supuestos negocios. Sin embargo, detrás de esa fachada había un historial complejo. Diversas personas lo acusaban de engaños y estafas financieras. Empresarios, particulares e incluso políticos señalaron públicamente que habían sido víctimas de promesas falsas de inversiones que nunca se concretaron. Su partida no solo desató lágrimas, sino también una ola de rumores, dudas y acusaciones que sacuden a su familia, a sus amigos y hasta a las autoridades. Camilo Ochoa, conocido en el mundo digital como el Alucín, no era un creador de contenido cualquiera. Su figura causaba fascinación y rechazo por igual. Mientras algunos lo admiraban como un sobreviviente que había sabido reinventarse, otros lo señalaban como un hombre que nunca logró escapar de las sombras de su pasado. Esa mezcla explosiva lo convirtió en uno de los influencers más polémicos de México. Originario de Sinaloa, Camilo cargaba con una historia que parecía sacada de una serie de televisión: excesos, lujos, amistades poderosas y un capítulo oscuro que él mismo relataba sin filtros frente a la cámara. Esa franqueza brutal fue lo que lo catapultó en las redes. No tenía miedo de hablar de lo que muchos preferían callar. Y mientras más arriesgado era su contenido, más crecía su número de seguidores. En YouTube, Instagram, Facebook y TikTok acumulaba cientos de miles de seguidores. Cada publicación se convertía en tendencia. Su estilo directo, sin tapujos, lo distinguía de los demás. Mientras otros influencers se limitaban a mostrar viajes, modas o rutinas de ejercicio, Camilo ofrecía un espectáculo distinto, la historia de alguien que había vivido de todo y que ahora lo contaba al mundo. Pero esa misma autenticidad también lo puso en la mira. Su nombre apareció en volantes anónimos distribuidos en Culiacán, donde se le acusaba de tener vínculos con grupos de poder y de ser una figura incómoda. Nadie sabía de dónde provenían esos señalamientos, pero bastó para que el rumor creciera como fuego en redes sociales. Muchos empezaron a preguntarse si ese pasado turbulento, del que tanto hablaba, era realmente parte del ayer o si aún lo perseguía. Lejos de callar, Camilo siguió compartiendo su vida con la misma intensidad. Mostraba viajes, reuniones, lujos y reflexiones sobre lo que había vivido. Se presentaba como alguien que había salido de la oscuridad y que ahora buscaba inspirar a los demás. Pero detrás de ese discurso, algunos notaban señales de alerta, enemigos invisibles, advertencias veladas y un destino que parecía acercarse. En sus transmisiones en vivo, más de una vez mencionó que había sufrido traiciones y que no todos estaban contentos con su manera de hablar. Pero lo decía con una sonrisa, como quien reta al peligro y lo desafía. Era parte de su marca personal, mostrarse como alguien que no temía a nada ni a nadie. Esa actitud temeraria lo convirtió en un imán para miles de personas que lo seguían a diario. Querían escuchar sus historias, querían ver qué más se atrevía a revelar. Pero al mismo tiempo, también lo convirtió en un blanco. Porque en el mundo de las redes, cada palabra puede ser un arma, y cada revelación puede tener consecuencias inesperadas. A medida que crecía su popularidad, también aumentaban los rumores. Algunos lo describían como un hombre reformado que quería dejar atrás el pasado. Otros aseguraban que todavía tenía cuentas pendientes y que tarde o temprano algo iba a ocurrir. El ambiente que lo rodeaba era una mezcla de éxito y peligro, de fama y amenaza. Y así fue como llegó el 2025, un año que parecía prometerle más fama, más seguidores y más controversia. Un año en el que su nombre ya no solo era tendencia en México, sino también en otros países. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que ese mismo año sería también el último capítulo de su vida. Porque mientras Camilo Ochoa seguía creciendo en popularidad y multiplicando sus seguidores, las sombras de su pasado seguían ahí, más cerca de lo que él mismo podía admitir. Y aunque él parecía convencido de que nada lo podía detener, la realidad estaba a punto de demostrar lo contrario. Este era el inicio de una historia marcada por el ascenso de un hombre que se atrevió a hablar de lo que otros callaban y cuyo destino, inevitablemente, se acercaba a un final trágico. Era sábado, 16 de agosto de 2025. Un día común en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temisco, Morelos. Las calles lucían tranquilas, los vecinos disfrutaban de la tarde, y nada hacía presagiar la tragedia que estaba por ocurrir. Dentro de su casa, Camilo Ochoa, el Alucín, llevaba una rutina aparentemente normal.
Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, la calma de aquel lugar sería reemplazada por el eco de la violencia. Según los primeros reportes, un hombre logró ingresar a la residencia de Camilo. Lo hizo con precisión, como si supiera exactamente a dónde ir y qué hacer. No hubo discusiones ni advertencias. La irrupción fue directa, rápida y mortal. Dentro del hogar, el influencer se encontraba en el baño. Ese espacio íntimo se convirtió, de repente, en el escenario de sus últimos minutos. El agresor actuó con frialdad, descargando varias detonaciones que rompieron el silencio de la tarde. Los vecinos escucharon los estruendos. Algunos pensaron que se trataba de cohetes, otros intuyeron lo peor. Lo cierto es que, en cuestión de segundos, la tranquilidad del fraccionamiento se convirtió en confusión y miedo. Testigos afirman que poco después vieron salir un vehículo blanco a toda velocidad. Un automóvil que desapareció entre las calles antes de que alguien pudiera reaccionar. La huida fue tan rápida como el ataque, dejando tras de sí un ambiente de incertidumbre y terror. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. Camilo Ochoa no mostró signos de vida. La noticia de su muerte se confirmó ahí mismo, en el interior de la casa que hasta ese momento era vista como su refugio. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. La noticia se propagó en redes sociales con una velocidad abrumadora. En cuestión de minutos, los nombres de Camilo Ochoa y el Alucín se convirtieron en tendencia nacional. Sus seguidores, incrédulos, llenaron las plataformas con mensajes de despedida, teorías y conmoción. Las imágenes de las patrullas en la entrada del fraccionamiento circularon como pólvora. Las calles tranquilas de Morelos se transformaron en escenario mediático. Los medios de comunicación llegaron, los rumores crecieron y las preguntas se multiplicaron. ¿Quién había logrado entrar a una zona residencial de esa manera? ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba? ¿Y por qué nadie intervino? La Fiscalía de Morelos confirmó el hecho poco después, anunciando la apertura de una investigación. Sin embargo, no hubo detenidos, ni sospechosos oficiales. Solo un vacío lleno de hipótesis y teorías. Ese día, México entero fue testigo del fin de un personaje polémico, alguien que había vivido bajo los reflectores de la controversia. Un hombre que convirtió su vida en espectáculo y que encontró su final de manera repentina y brutal. El 16 de agosto ya no sería una fecha más. Quedaría marcado como el día en que Camilo Ochoa pasó de ser un influencer viral a convertirse en leyenda trágica. Un capítulo que, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a abrir nuevas preguntas, nuevas sospechas y un misterio que aún sigue sin resolverse. Tras la noticia de la muerte de Camilo Ochoa, lo que vino después fue una ola de rumores que parecían no tener fin. La Fiscalía hablaba de investigaciones en curso, pero la realidad es que la versión oficial no convencía a nadie. En redes sociales y medios de comunicación, todos tenían una teoría, y cada una parecía más impactante que la anterior. Algunos afirmaban que todo fue consecuencia de viejas deudas. Que los fantasmas de su pasado habían regresado para cobrar cuentas pendientes. Otros aseguraban que su estilo directo frente a las cámaras lo había convertido en un hombre incómodo, alguien que hablaba demasiado y que no temía revelar lo que muchos querían mantener en silencio. Su nombre ya había sido señalado meses atrás en volantes distribuidos en Sinaloa, donde se le vinculaba con grupos de poder. Aunque nunca se comprobó, esa sombra lo acompañó hasta el final. Para muchos, ese era el motivo real detrás de su muerte, su relación con círculos peligrosos de los que nunca habría logrado salir del todo. También hubo quienes hablaron de una traición cercana. Camilo confiaba en pocas personas, pero siempre existía la posibilidad de que alguien dentro de su entorno hubiera filtrado información. La manera en la que ocurrió el ataque, preciso, rápido y directo, levantó sospechas de que el agresor sabía exactamente cómo moverse y dónde encontrarlo. Mientras tanto, periodistas y analistas de seguridad ofrecían explicaciones distintas. Algunos lo describían como una víctima de la violencia que azota al país, un ejemplo más de cómo la fama no siempre protege. Otros, en cambio, aseguraban que Camilo había jugado con fuego demasiado tiempo y que tarde o temprano debía esperarse un final así. Lo cierto es que su muerte se convirtió en combustible para el morbo y la especulación. En redes sociales, seguidores y detractores debatían sin parar. Unos lo recordaban como un hombre valiente que se atrevió a contar lo que nadie más quería decir. Otros lo tachaban de imprudente, alguien que expuso demasiado y que terminó pagando el precio. El misterio creció aún más cuando comenzaron a circular supuestos testimonios de vecinos que aseguraban haber visto a personas vigilando la zona días antes del ataque. Nada confirmado, nada oficial,
pero suficiente para alimentar la sensación de que todo había sido planeado con anticipación. El caso de Camilo Ochoa dejó de ser simplemente la historia de un influencer asesinado. Se transformó en un rompecabezas lleno de piezas sueltas, en una narrativa que parecía escrita para nunca tener un final claro. Y, en medio de todo, su imagen seguía creciendo en popularidad. Videos antiguos, entrevistas y transmisiones en vivo volvían a compartirse una y otra vez, como si sus propias palabras hubieran advertido lo que estaba por venir. Rumores, secretos y enemigos invisibles. Eso es lo que quedó después de su partida. Y aunque nadie sabe la verdad completa, una cosa es segura, Camilo Ochoa no solo dejó un vacío en las redes sociales, dejó también un misterio que sigue provocando más preguntas que respuestas. La muerte de Camilo Ochoa no solo cerró un capítulo en su vida, también abrió un debate que parece no tener final. Porque aunque físicamente ya no está, su presencia digital, su influencia y su nombre siguen más vivos que nunca en las redes sociales. Horas después de confirmarse la tragedia, sus perfiles comenzaron a llenarse de mensajes de despedida. Cientos de miles de seguidores escribieron palabras de apoyo, recuerdos y frases de indignación. Para ellos, Camilo era mucho más que un influencer polémico, era un hombre que había vivido de todo y que, pese a las adversidades, decidió compartir su historia con el mundo. En TikTok, sus videos comenzaron a viralizarse una vez más. Clips en los que hablaba de su pasado, de las traiciones que había sufrido y de cómo no tenía miedo a nada. Muchos lo interpretaron como una especie de presagio, como si él mismo hubiera sabido que su final estaba cerca. En YouTube, sus entrevistas alcanzaron millones de reproducciones en apenas unos días. Los comentarios se multiplicaban, algunos lo recordaban como un sobreviviente, un luchador que supo reinventarse después de haber tocado fondo. Otros, en cambio, lo señalaban como un hombre que nunca pudo escapar del entorno en el que se formó, alguien que terminó atrapado en la misma oscuridad de la que intentó salir. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que Camilo dejó huella. No era un influencer de moda ni un creador pasajero. Su figura representaba un fenómeno social, la fascinación del público por las historias reales, crudas, cargadas de polémica y misterio. Su familia, aunque en silencio, también se convirtió en parte de esta historia. Algunos recordaron que Camilo era hijo de Juan Francisco Ochoa, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Loco, un detalle que muchos no conocían. Ese contraste entre una familia ligada a los negocios y un hombre que eligió exponerse como figura pública añadía todavía más matices a su legado. Lo que más sorprende es cómo, incluso después de su muerte, su influencia sigue creciendo. Miles de personas que nunca habían oído hablar de él comenzaron a seguir sus cuentas, a reproducir sus videos y a interesarse por su vida. Paradójicamente, su partida lo volvió aún más famoso. Hoy, su nombre continúa siendo tendencia, y cada nuevo detalle sobre su caso genera titulares y controversia. La Fiscalía de Morelos aún no ha dado respuestas claras, no hay detenidos ni sospechosos oficiales, y las dudas se acumulan. ¿Quién entró realmente a su casa aquel 16 de agosto? ¿Cómo sabía el agresor exactamente dónde estaba? ¿Y por qué, a pesar del revuelo, nadie ha logrado dar una versión definitiva de lo ocurrido? Camilo Ochoa murió rodeado de misterio, y ese mismo misterio lo convirtió en leyenda. Porque mientras la justicia calla y las teorías crecen, una pregunta sigue rondando las redes, los titulares y la mente de sus seguidores. ¿Quién quería callar para siempre a Camilo Ochoa? ¿Crees que su muerte fue realmente una tragedia inesperada, o detrás de todo hay secretos que aún no se han contado? ¿Quiénes podrían estar ocultando la verdad? ¿Qué pistas crees que pasaron por alto? Déjame todas tus respuestas en los comentarios, porque estaré leyendo cada uno. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto darle like y compartir este video para que más personas conozcan la historia completa. Recuerda que aquí, en Historias y Traiciones, siempre encontrarás los relatos más polémicos, impactantes y llenos de misterio.